Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Como siempre, la información más importante del día. Nosotros viendo también cómo está Calzada Roosevelt a esta hora muy tempranito. Nos da mucho gusto poder compartir esas imágenes con todos ustedes y está bastante congestionado. Es de esperarse, es viernes. La hora pues es definitivamente de las peores en cuanto a materia del tráfico. Le hemos estado informando cuáles son esas arterias principales y las rutas alternas que usted puede tomar a esta hora de la mañana. Y vamos ahora con más información, como es habitual. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Siempre hay que presentar los títulos más relevantes de las noticias. Noticias de Guatemala y el mundo. Los titulares. Ya se me dio la libertad en cuanto a este caso. Sigo ligado al proceso del caso de la línea y si no hubiese estado ahí, pues hoy hubiera podido tener la suerte. Salvador González alias Seco queda libre del caso Bufete de la Impunidad, pero continúa en prisión por el caso La Línea. Abogado del exmandatario Otto Pérez Molina renuncia a seguir representándolo, aparentemente por falta de pago. Quizá nos ha faltado una política de comunicación más eficiente. Y no estoy hablando de publicidad, no vamos a hacer publicidad. No podemos hacerlo. En otros temas, luego de estar ausente, el presidente Morales habla con la prensa y dice varios elementos que pueden significar importantes motivos para comunicarse mejor. ¿Está usted colaborando con la justicia? Siempre, siempre, hoy y antes, siempre. ¿Cómo ve que estás, Completamente arraigado. Así que si quieres algo de Miami no te lo puedo traer. ¿Y cree que esta situación ha afectado a la presidencia de su hermano? No, de ninguna manera, ninguna. Y estas eran las declaraciones que Xavi Morales, hermano del presidente, habló y dijo lo que tenía en mente sobre las investigaciones en su contra. Por ley es el viceministro responsable y el viceministro, en este caso el señor Ponce, era el responsable de esa cartera. Por eso es que él firmó no solo ese, sino todos los contratos que nacen de esa cartera. Exministro de Agricultura Elmer López rinde su primera declaración ante juez Walter Villatoro. En Noticias del Mundo hablamos de cómo Chile destruyó 14.000 armas decomisadas en procedimientos judiciales o entregadas voluntariamente. Y también hablamos de lo ocasionado por el huracán Matthew en Florida y en Haití. 7:43, ahora hablamos del tema central antes de seguir repasando algunas otras noticias. María Ernestina, lista entonces con esta entrevista. Adelante. Gracias. Sí, bueno, habíamos adelantado nuestro tema central ayer. Bueno, dábamos a conocer porque hace unos días se presentaba precisamente este proyecto de ley a reformar la Constitución de nuestro país para fortalecer la justicia en Guatemala. Vamos esta mañana a analizar un poco más, a profundizar un poco más precisamente en esta propuesta que ha sido ya presentado a la sociedad, al Congreso y que ahora precisamente está en manos del Congreso de la República para ser analizada y quizá, bueno, aprobada para luego el pueblo venir y decir estamos de acuerdo o no. Pero ¿qué es lo que propone esta iniciativa? ¿Qué es lo que los guatemaltecos deben saber respecto a esas reformas que se tratan de hacer en la Constitución para garantizar un mejor sistema de justicia? Es el tema que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados. Tenemos aquí a Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho. Muy buenos días, Omar, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y tenemos al licenciado Mario López Pérez Guerra, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral también. Muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, miren, es un tema, creo yo, complicado para la población si uno no está muy pendiente y al tanto quizá de ciertos términos que se manejan dentro de estas propuestas y estas reformas que se lanzan, porque leer ciertamente un documento como estos es bastante complicado y por eso los tenemos aquí a ustedes dos para tratar de venir y explicar un poco estas propuestas que se están lanzando. Bueno, hace unos días entonces se da la presentación de lo que se ha venido trabajando desde hace unos meses atrás, ha involucrado al sector de justicia, ha involucrado al Ministerio Público, CICIG también, Ejecutivo, organizaciones sociales, todas involucradas en estas reformas. ¿Qué es lo que se está planteando, Mar? Empecemos primero con aclarar qué es lo que se plantea en estas propuestas. Correcto. Como punto de partida tenemos que tener que la Constitución es nuestro marco legal básico, o sea, cualquier ley ordinaria, cualquier reglamento, cualquier actuación empresarial, comercial, humana que realicemos,
va a funcionar en base al marco constitucional que tenemos. Esas normas que fueron establecidas por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985, vigentes a partir de 1986, es lo que ha hecho que nuestro Estado funcione bien o mal, pero ese es nuestro marco general. Claro. Tuvimos ya una reforma en 1994 y un intento de reforma en el 99 que no funcionó. Hoy queremos reformar la Constitución. Digo queremos no porque yo esté de acuerdo, sino por el término general. Entonces se quiere reformar, pero solo una parte, solo el sector justicia, como lo han querido llamar. La Constitución comprende todos nuestros derechos humanos, todo lo que es el Congreso, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Entonces aquí se quiere reformar solo el marco de la administración de justicia, tanto la justicia ordinaria como la justicia constitucional. De eso se trata. No se va a reformar los temas de educación, no se va a reformar el tema de salud, sino que únicamente el sector justicia. Es impulsado específicamente por ciertos grupos y organizaciones que ha tenido mucha participación, y es de lo que le podríamos poner si hacemos una tabla de las cosas positivas, es eso, que hay mucha participación, la gente asistió a las mesas, hay muchas ideas, que también eso se vuelve un problema posteriormente. Pero lo que tienen que tener todos en concreto es que se va a reformar no la ley de la carrera judicial, no el Código Procesal Penal, sino que nuestro marco superior. Y ahí es la importancia de que todos se involucren. Ahora que el documento está complejo, está bastante complejo. Es complejo. Licenciado, ¿usted estaría de acuerdo, o sea, está de acuerdo con que se necesite una reforma a la Constitución para fortalecer la justicia en el país? Yo creería que efectivamente habría que hacer algunas reformas, pero no necesariamente en el sector justicia. La justicia, que bien que mal, en este momento está funcionando bastante. ¿Por qué nos dice que está funcionando? Porque yo creo que la percepción que tienen los guatemaltecos, especialmente después de lo que vivimos en el 2015, es que la justicia no estaba funcionando, y por eso precisamente se lanza esta propuesta. ¿En qué se basa para decir que la justicia funciona? Yo creo que está funcionando porque efectivamente se ha principiado con la persecución penal de todos los actos de corrupción, de una serie de actos ilegales que están produciéndose en Guatemala, y que sí, efectivamente hay una persecución penal. En ese sentido, la justicia está funcionando, creo yo, bastante. Pero el problema no es ese, el problema es más profundo todavía, porque yo estaría totalmente de acuerdo con una reforma constitucional si y solo si le entráramos a las causas de los grandes problemas del país. Fíjese que esta reforma constitucional en este momento va a pasar al Congreso de la República. El Congreso de la República la discutirá artículo por artículo y dirá cuál aprueba o cuál no aprueba, porque el Congreso de la República es, en esencia, la representatividad de la soberanía nacional, y deben hacerlo con mucha responsabilidad. De tal manera que una vez que el Congreso de la República apruebe, si es que aprueban esa reforma constitucional, debe someterse a una consulta popular, y aquí es donde viene el problema que yo veo. En una consulta popular puede ser que se aprueben las reformas o puede ser que no se aprueben las reformas. Asumamos que se aprueban. Esa consulta popular es un evento, casi como el evento electoral, que cuesta 500 millones de quetzales. Y vamos a invertir como Estado de Guatemala 500 millones de quetzales en una reforma que dentro de 4 años la gente va a estar desencantada, porque efectivamente no se le entró a los problemas principales que tiene el país. ¿Y cuáles son los problemas principales? Los problemas principales, diría yo, que son la falta de empleo, el problema con la educación, la salud, la vivienda, la seguridad. Y esos temas no están siendo tocados, que son precisamente las causas por las cuales se cometen ilegalidades y tiene que irse uno al sistema de justicia. Bueno, estamos, arreglando el sistema de justicia, pero no estamos arreglando la enfermedad. La causa de la misma. Bueno, Omar, para ir entendiendo y comprendiendo brevemente, o sea, ¿cuáles son los puntos claves de estas propuestas o de estas reformas que se están planteando y de los que más quizá hay que mantenerle un ojo? Yo sé que uno de los más importantes es precisamente la elección de los magistrados. Correcto. Y lo platicábamos en cuanto a este tema. ¿Cómo estamos viendo esas propuestas y cómo ves en general, la verdad, las propuestas que se están lanzando? Ok, podríamos agrupar las reformas en las modificaciones que se hacen a cómo se integra la Corte Suprema de Justicia.
vamos a decirle así, la torre de tribunales donde se litigan todos los conflictos de las personas, penal, laboral, civil, etcétera. Se va a reformar también cómo se integra la Corte de Constitucionalidad, donde las personas presentan sus amparos, las inconstitucionalidades, reformas al Ministerio Público y reformas también al sistema de jurisdicción, de poder reconocer constitucionalmente lo que denominan en el proyecto como el sistema de justicia de pueblos indígenas. Serían como que los 4 principales. Se tocó también el tema de antejuicio, pero aquí lo más relevante sería tener en presente de que satanizaron a las comisiones de postulación, se vieron los errores que tenían en las comisiones de postulación y entonces están creando un nuevo sistema que es un Consejo Nacional de Justicia. Lo más delicado cuando vas a elegir a los magistrados a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional es quién te va a dar esos candidatos, quién te los va a postular, de dónde van a salir. Antes todos participaban, todos los que quisieran participar, y las comisiones de postulación eran el filtro, eran como que el departamento de recursos humanos de una empresa. Claro. Ellos seleccionaban a los más capaces, idóneos y honrados y entregaban una nómina a los distintos entes que los elegían. Había mucha participación dentro de las comisiones de postulación de la academia a través de las universidades y de los profesionales a través de los colegios de abogados o de auditores. Se pierde la confianza por muchos errores y entonces se considera que es mejor crear un solo ente, el Consejo Nacional de Justicia. Aquí lo que yo veo es que hay una concentración muy delicada del ejercicio de ese poder público, porque si ves cómo se integra la Corte de Constitucionalidad, es bien simpático, entre comillas, voy a usar simpático para usar un término más descriptivo, porque la Corte ya no se va a integrar con 5 titulares y 5 suplentes, sino que con 9 titulares. De esos 9 titulares, para darte un ejemplo, el presidente de la República, tienes que imaginarte al presidente Jimmy Morales con su Consejo de Ministros, va a elegir a 3 magistrados. Pero voy a decir ahorita solo uno para que funcione el ejemplo. Va a elegir a un magistrado a la Corte de Constitucionalidad. ¿De dónde va a sacar los candidatos? Porque el Consejo Nacional de Justicia, es decir, indirectamente la Corte Suprema de Justicia y el Congreso le van a dar esos 2 candidatos. Y él tiene que elegir a uno de esos 2. Pero luego pasas al Congreso de la República, que te va a elegir a un magistrado a la Corte de Constitucionalidad. ¿Quién le va a dar los candidatos? Uno el presidente en Consejo de Ministros y otro el Consejo Nacional de Justicia. Claro. Y luego pasas al Consejo Nacional de Justicia, que también te va a elegir un magistrado. ¿Y quién le va a dar los candidatos? Uno el Congreso y uno el presidente. Que básicamente se queda dentro de estas 3 instituciones o poderes la elección de magistrados. Dame tus 2 candidatos y tú me propones a Ricardo y a Crista, yo te propongo a Ingrid y a Vanessa, el licenciado Mario me propone a Tere y a Juan, y entonces, bueno, entonces tú votas por el mío y yo voto por el tuyo y tú votas... No, eso no sé qué pasó realmente ahí. Puede ser que la idea sea muy buena a una simple vista, pero entonces volviste a hacer... Lo que pasó fue que de comisiones de postulación, por favor, no creo que ninguno de los miembros comisionados de postulación vayan a tomar mal este comentario, de tener 34 personas, de los cuales tal vez un porcentaje alto es corrupto, pero que los podemos controlar a través de leyes y reglamentos, vas a pasar a tener solo 3 entes que se van a encargar de todo eso. Perfecto, bueno, y ese es uno de los elementos de estas propuestas. La verdad es que son muchísimas para poder discutirlas en esta mañana, y es algo que vamos a ir discutiendo paso a paso conforme también se vaya